Buenas noches a todos. Mi nombre es Vladimir Edgar Méndez Zacarías. Agradezco la invitación para poder discernir este aspecto que es muy importante, la nueva función supervisora. Quiero comentarles que voy a tratar de enfocarlo a través de mi experiencia como evaluador certificado para poder ver y encontrar los cambios sustanciales entre la nueva escuela mexicana y entre el modelo que teníamos anteriormente, para que nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo. Debemos considerar que estamos partiendo de un modelo educativo. Este modelo educativo primeramente tiene un modelo filosófico y tal como lo decía Leopoldo Sea, que la filosofía es la reflexión sobre el ser y el quehacer del hombre. Por ende, tenemos un modelo filosófico netamente humanista. Posteriormente pasamos a lo que es el fundamento legal del artículo tercero constitucional, de donde emanan las leyes secundarias, las cuales en estos momentos ya se encuentran en vigor. De ahí vamos a analizar ya esta ley que nos permite originar cuáles son el perfil adecuado del docente, el perfil adecuado del director y el perfil del nuevo supervisor de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Y ver si había algunas diferencias entre el modelo anterior y el modelo actual. Lo vamos a hacer de la manera más simple para que puedan ustedes ver y analizar y poder entender cuáles son las diferencias sustanciales. Partiendo del paradigma de simplista, de entender que no es mejor docente el que hace ver las cosas fáciles como difíciles, sino aquel que hace ver las cosas difíciles como fáciles y poder tener una experiencia nueva que les sirva en su formación y que puedan ustedes considerar este referente y esta experiencia como parte de su formación académica. Asimismo, vamos a iniciar concluyendo que este modelo también debe tener un componente didáctico que se va a dar en los planes y programas de estudio y un componente de evaluación. Para que nosotros podamos entender todo este apartado, he diseñado una tabla, la cual de manera funcional nos va a permitir entender qué pasaba antes y ahora. Cuando quería alguien una promoción, de acuerdo al modelo que todavía se encontraba vigente en el 2017 y todavía se publican en el 2018, los PPI los esperaban pues con avidez, con deseos de conocer cuáles eran los cambios, que había mejorado, que había modificado, así mismo como el EAMI. Estos venían sujetos a dimensiones y la primera dimensión que se ocupaba, y el término dimensión nos servía de acotamiento, era para saber que y conocer y entender que debíamos tener un supervisor que en un sentido conociera la función y conociera los propósitos. En estos momentos cambia a un dominio pedagógico, es decir, cuáles son los saberes que debe tener un supervisor dentro del trabajo o que aspira a ser supervisor. Es volverse un líder pedagógico, alguien que se involucra con el colectivo de directivos, con los docentes, con la comunidad, alguien con habilidades totalmente diferentes. Y como bien es sabido y es bien conocido por todos ustedes a nivel nacional, tanto los supervisores como los directores, como los subdirectores,
generalmente nadie tenía una formación en cuanto a lo que es administración educativa. En un principio se daba por escalafón y ahora por promociones y ahora por reconocimientos. Sin lugar a dudas, esto nos va a llevar a que el directivo y el supervisor deba estar capacitado de acuerdo a este tiempo y este momento histórico que va a vivir la nueva escuela mexicana. Sobre todo porque va a buscar propiciar un trabajo escolar que rinda fruto, donde al centro de todo esto estén los aprendizajes de los estudiantes, donde los estudiantes conozcan, dominen y obviamente estamos buscando el término excelencia, aunque no lo dejan de manera muy clara y sustancial eh, cómo se va a lograr, pues paulatinamente iremos viendo qué es lo que nos ofertan para que podamos lograr a este término tan ambicioso, este concepto tan importante. Recordemos que en la anterior propuesta se hablaba de calidad, de una calidad que desafortunadamente no se logró. Sin en cambio, hubo aspectos sustantivos que fueron modificando el servicio de los docentes. En estos momentos ya también se hablamos de evaluaciones como la evaluación diagnóstica, la evaluación para la admisión, la evaluación para el reconocimiento, la evaluación que debe tener la promoción de manera adecuada. Es decir, que las evaluaciones no se van a dejar. Y esto hace interesante que la nueva escuela mexicana también va a estar en un sistema competitivo y que estos perfiles que nosotros queremos, obviamente, sean trascendentes y sean relevantes para la educación. Y se encuentran marcados, obviamente, en este documento, el cual se va a estar analizando, el cual va a llegar a las secretarías de todos los estados y se van a analizar diversas propuestas. ¿Para qué? Para que obviamente se pueda ir mejorando paulatinamente. De ahí que empezamos a caminar, obviamente, aunque encontramos ciertas similitudes, podemos ver ya la clara diferencia entre el apartado del docente que conocía los propósitos, de los procesos de aprendizaje y en esos momentos un supervisor que debe tener como base un liderazgo pedagógico. Pasando a la dimensión 2, que es muy interesante, donde habla que va a impulsar el supervisor el desarrollo profesional de los docentes y la autonomía de gestión en las escuelas. Y en estos momentos, en el segundo dominio, tenemos un supervisor que gestiona la mejora. En ese término, cuando entendemos término gestionar, no vemos al supervisor con una serie de hojas parado en los ayuntamientos. Hoy la gestión va a procesos directos de aprendizaje, donde esos procesos, precisamente, válgase la redundancia, son el todo. El todo porque vamos a buscar la participación de la mejora escolar. Porque tal como lo decía Silvia Smelkes, la calidad educativa no es la infraestructura. La calidad educativa es lo que ocurre adentro de la infraestructura. Queremos alumnos que sean analíticos, críticos y reflexivos cuando tenemos docentes que no lo generan. Y tenemos directivos en las escuelas que no generan ni la crítica, ni el análisis, ni la reflexión. Y supervisores respetando la vieja tradición, que solamente se dedican a revisar la parte administrativa. Por eso ese cambio y de ahí la necesidad importante de la capacitación que vamos a tener constantemente para mejorar.
De antemano pudiera decirles algo que me llama la atención, que el supervisor se va a volver en estos momentos ya un actor de la mejora del aprendizaje. Es decir, en este labor de gestoría se va a volver un individuo capaz, un individuo preparado que guíe a un colectivo a lograr objetivos específicos de aprendizaje. Y obviamente esto se tiene que ver reflejado en resultados a nivel regional, a nivel estatal y a nivel nacional. Y obviamente, como siguen las evaluaciones, también a nivel internacional. Anteriormente teníamos una dimensión donde podíamos entender que el supervisor debería apoyar el uso y manejo de las tecnologías. En estos momentos se habla de que el supervisor va a organizar el funcionamiento de las escuelas. Es decir, que cada escuela que esté dirigida por un supervisor sea una escuela operativa, sea una escuela que esté cumpliendo con los indicadores pedagógicos, pero también con la norma y con las disposiciones. Y para esto nos vamos a ayudar de los colectivos. Y obviamente donde el director va a jugar un papel muy importante, relevante y trascendente, así como el docente. Porque en estos momentos vamos a tener docentes que van a ser capacitados, directivos que van a ser capacitados y supervisores con esa capacidad de poder guiar, conducir, construir, que son tres vocablos latinos del término educación, educare, ducere y ducere, que son los que nos van a llevar paulatinamente a guiar todo ese proceso paidocéntrico en donde el alumno sea el centro. Y donde esas famosas niños, niñas, niños y adolescentes, ese término que entra en vigor, pues puedan llevarse lo mejor de todo este servicio educativo para el cual fue diseñada la educación pública. Y que esta educación pública, obviamente, nos permita llevar y lograr resultados donde el supervisor debe orientar el servicio educativo. Anteriormente solamente llegaba a explicar mediante las tecnologías, ¿no? Y dice, bueno, ahí te va una serie de correos electrónicos. A ver, director, aplícalos. No, en esos momentos se va a inmiscuir. En esos momentos va a tener que medir los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, y va a tener que vivirlos dentro de una investigación que también será de naturaleza cualitativa para saber cuáles son las habilidades, las capacidades y las destrezas detonadoras de cada centro de trabajo. Y de ahí poder ir a la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones debe tener repercusiones en la rendición de cuentas y decir si las escuelas realmente están funcionando o no están funcionando. Es decir, se están logrando los objetivos. Y al lograrse los objetivos no es otra cosa más que el resultado de la evaluación. De latín evaluare, que nos permite observar el dominio y el logro de los objetivos significativos en cada uno de nuestros centros donde nosotros laboramos en la República Mexicana. De ahí este tercer dominio es que
se establece como criterio, un criterio pedagógico, es decir, una línea de acción que el supervisor va a aplicar. Y es ahí donde podemos encontrar la gran diferencia entre un supervisor tecnócrata que dominaba, que conocía los planes, que se interesaba por las tecnologías, que hacía cumplir la norma para tener ahora a un líder, alguien que organiza el funcionamiento, alguien que de alguna manera considera relevantes cada uno de los aprendizajes que los alumnos tienen al centro. Y sobre todo ese dominio, esa capacidad que va adquiriendo, obviamente, cuando nosotros vemos que el supervisor que antes llegaba por prelación es muy diferente que el que va a llegar en la nueva escuela mexicana, porque va a tener un determinado número de años de experiencia. La experiencia también es muy importante, ya que nosotros vemos que en el modelo anterior, alguien que decidía presentar para jefe de sector y lograba obtener el resultado, pues obviamente se le daba el nombramiento, que lo tenía que refrendar, que tenía que pasar por un proceso diagnóstico, igual el supervisor, igual la permanencia, hasta que obviamente lograba, obviamente, obtener ese lugar, pero iba carente, porque a lo mejor los conocimientos no solamente son resolutivos de un examen, porque eso nos suena muy subjetivo. Las habilidades, las capacidades, las destrezas también se forman y se manejan en la práctica cotidiana y en la práctica directa, así como la toma de decisiones. Entonces, podremos ver todos estos avances que se están dando, suenan interesantes porque obviamente quiere decir que vamos saliendo y vamos buscando una labor pedagógica trascendente a una labor meramente tecnócrata. Continuando con este aspecto, vamos a llegar a una cuarta dimensión, donde era un supervisor que conoce los principios legales. Esos supervisores que nada más hablaban de acuerdos, de normalidades mínimas. Y en esos momentos va a tener un dominio en un marco de equidad. Y ese marco de equidad va a estar relacionado con la inclusión y con la interculturalidad y la sana convivencia en las escuelas. Esto nos lleva a entender un supervisor completo que identifica las formas y las maneras que se encuentran la acción educativa en cada una de las instituciones. Es por eso importante que no podemos soslayar en esos momentos y de acuerdo a la nueva escuela mexicana, que estos ejes rectores, los docentes, los directivos y los supervisores salgamos a hacer propuestas para que cuando se aterricen se lleven algunos aspectos y algunos referentes que puedan ser modificados de acuerdo a la experiencia de tantos compañeros directivos y de tantos supervisores que tienen de muchos años. Y obviamente esto se aterrice en la práctica. No porque nos manden un documento lo entendamos que es
una verdad absoluta cuando hoy tenemos la oportunidad de proponer, de ir a foros y de llevar, obviamente, todas aquellas inquietudes de lo que ocurre en nuestro devenir cotidiano, que no es tan simple. Obviamente, viene lleno de tantos aspectos que son trascendentes para el ejercicio de esta noble profesión y obviamente de este cargo tan importante que es el enlace directo entre la Secretaría y los directivos y las escuelas. Y obviamente si nos vemos cada uno de estos criterios, de estas líneas de acción, y quisiera yo leerles una que me llama mucho la atención, es reconoce a la colaboración como la cohesión social, como herramienta clave para propiciar la inclusión en las escuelas. Quiere decir que en estos momentos los supervisores no pueden trabajar como entidades aisladas, sino estamos en un proceso donde todos necesitamos de todos y que cada uno tiene un puesto clave dentro del sistema educativo. Porque si vamos a hablar de la excelencia, empezaríamos a hablar desde el personal de intendencia hasta el secretario de Educación Pública. Todos somos parte de un sistema que funciona y que obviamente debemos ser operativos, pero también debemos ser propositivos. Propositivos en relación a colaborar, a proponer y a implementar estrategias de inclusión educativa, una escuela de puertas abiertas para todos. Y que tenemos la responsabilidad de exigir capacitación de calidad. Capacitación que nos permita a nosotros, como directores, a los supervisores y obviamente a los docentes, trabajar en estos ambientes propios para la generación de saberes y la generación de aprendizajes. Continuando, ya estamos a punto de acabar esta charla para que ustedes comiencen a interesarse, los que ya están en la función o los que aspiran a lograr esta función. Voy a leerles el 431, donde reconoce a todos los alumnos, independientemente de su origen étnico, cultural, lengua, registro lingüístico o situación migratoria, cuentan con los derechos de preservar la identidad y la pertenencia cultural. No hablamos de otra cosa más que de los aspectos interculturales y de los aspectos multiculturales, y donde hablamos de una escuela que obviamente debe ser abierta para todos y que los docentes deben estar preparados junto con los directivos y junto con los supervisores para la resolución y para poder tener la atención a todos estos grupos, incluyendo también los grupos que son vulnerables. Cuando llegamos en el modelo anterior, dice un supervisor que reconoce la diversidad de contextos sociales. Aquí como que únicamente lo invierten, pero aquí con la nueva escuela mexicana nos habla de contextos. Quiere decir que nos hablan de contextos donde uno de los indicadores bien importantes que vamos a tener es que ese desarrollo integral que se está dando en las familias
va a ser incluyente, porque para la promoción, es decir, para un reconocimiento, los padres de familia durante la nueva escuela mexicana van a tener un lugar muy importante, sin especular, para poder decir, el maestro participa, el director se ocupa y al supervisor le interesa. Pues como bien sabíamos, la alta carga laboral hacía que el supervisor que tenía 15 años de servicio y se iba a jubilar, pues quizá nunca conocía el centro escolar. Y en esos momentos no, se debe interesar por conocerlo, se debe interesar por ver cuáles son las sinergias, qué es lo que sucede de acuerdo a los contextos. Para poder concluir esta plática que tenemos entre profesionales de la educación, quisiera decirles que tenemos el interés pertinente de que si algún otro docente, directivo, supervisor desea integrarse al equipo y hacer publicaciones y hacer algún video que le llame la atención acerca de todos estos elementos que están surgiendo. Obviamente tenemos algunas reuniones que son en línea con la finalidad de poder dar a conocer e ir disipando dudas de acuerdo a nuestra experiencia y profesionalismo, ya que debido a que la información surge, obviamente con ella surgen dudas y surgen malas interpretaciones de lo que encontramos en materia escrita. Y tratamos de reunirnos para poder darles a ustedes las mejores interpretaciones. Obviamente este cuadro va a permanecer y este cuadro lo van a poder ustedes tener y poder accesar directamente en la página de YouTube. Yo les agradezco su espacio, les agradezco su tiempo y si ustedes tuviesen algunos comentarios acerca de esta disertación, acerca de esta plática, me gustaría que me los hicieran llegar. Si ustedes tuvieran alguna duda, mi correo es vladeduca@hotmail.com y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan una linda noche y seguimos trabajando para ustedes.